Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Ese es el versículo central del Evangelio de este domingo, cuarto de Cuaresma de este año B. Hemos escuchado el Evangelio de Juan, capítulo 3, y así la liturgia nos está hablando de la alegría. En Cuaresma, el cuarto domingo de Cuaresma se llama Domingo Letare, porque en la antífona de ingreso, de entrada de la misa, comienza con Alégrate Jerusalén. En latín suena Letare Jerusalem et conventum facite. Es decir, en este periodo, lo más importante no es solamente la penitencia, que sí es necesaria y tenemos que participar. La iglesia nos ayuda en esto. Pero el objetivo no es quedarnos en la penitencia, es llegar a la meta. Y precisamente por esto la liturgia nos presenta este domingo que nos haga recordar la alegría. ¿De dónde viene la alegría? Hay muchos tipos de alegría. Están los que se alegran por los chistes. Hay gente que se alegra por el mal de las personas. Lamentablemente existe esto, los envidiosos. En cambio, nosotros, ¿de qué nos alegramos? Sería bueno hacer un examen de conciencia. ¿Por qué nos alegramos? La liturgia nos dice por qué, cristianamente. ¿Cuál es el origen? Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Así nos está diciendo que el motivo de la alegría es uno, fundamentalmente. Que Dios ame, que Dios me ame. Los filósofos han hablado muchísimo de este tema. Hay uno muy importante, Kierkegaard, que él decía, no es tan importante el saber si Dios existe o no existe, él decía. Lo más importante es saber si ama. Y esto es lo que nosotros queremos entender. La liturgia, ¿cómo lo explica? El inicio del Evangelio de hoy comienza con una parte importante. Dice, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. La explicación, entonces, está citando un momento importante del libro de los Números. Cuando Moisés ha levantado la serpiente, ¿qué sucedió? Porque esto está haciendo referencia a un tema fundamental en la Biblia. Moisés ha hecho se puede decir, esta serpiente puesta en una asta, era de bronce. ¿Por qué? Porque el pueblo, lo que ha pasado antes, es que el pueblo ha comenzado a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y ellos decían, Dios no nos ama. Dios nos ha sacado y nos quiere hacer morir en el desierto. Por eso nos ha traído aquí. Dios no quiere que entremos en la tierra prometida, gente grande, gente fuerte, nosotros somos hormigas, delante de ellos Dios no nos ama. Pero sepan que este pensar mal de Dios, pensar que no nos ama, es algo que ya estaba en el inicio, en Génesis 3. El demonio cuando, poco en la forma de serpiente, va a hablar con el hombre y la mujer y va a tentar a Eva y le va a decir, sí, es que Dios sabe que el día en que tomes de este árbol, tú serás como Dios. O sea, le está diciendo, y Dios no quiere que seas como Él. Dios no te ama, no quiere que te realices. Este es el grande problema. ¿Quién es el que nos pone dudas de Dios? Es la serpiente. Es esa serpiente que nos hace mirar a otro lado.
que nos hace pensar mal de Dios, que en el fondo Dios nos va a poner una trampa, que en el fondo Dios nos va a castigar. Entonces, este pensamiento es lo que hace sufrir a cada hombre. ¿Y saben cuál es la consecuencia de pensar mal de Dios? Que pensamos también mal de los otros, de las otras personas, pensamos mal de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, de la iglesia, y llegamos a pensar mal de nosotros. Nos vemos y pensamos que somos un error, que no teníamos que estar, que es un error vivir. Esto es lo que está atacando fuertemente nuestro corazón. Por eso, en este domingo, la iglesia nos dice, hay que proclamar, Dios amó tanto al mundo. ¿Sabes cuánto amó Dios al mundo? Él podía haber mandado, por ejemplo, si fuese suficiente sanar al mundo con reglas, en vez de darnos 10 mandamientos, nos hubiese dado 50 mandamientos y con eso se resolvía. Si fuese suficiente dar reglas. O si fuese suficiente, no sé, hacer alguna cosa, pues hubiese hecho de otra manera Dios. Pero para salvarnos, Dios necesitaba esto, que su Hijo, el Señor, viniese a ayudarnos, a salvarnos, a morir por nosotros. Yo recuerdo siempre un ejemplo que quiero compartir con ustedes. Cuando uno está enfermo y tiene una enfermedad simple, pues va a bastar un paracetamol, un ibuprofeno, porque no es importante. El médico te va a decir, tome esto 3 veces al día y durante 3 días, 4 días y ya está. O cuando venga la fiebre, eso quiere decir que no es importante, no es muy fuerte. Cuando los médicos te dan una medicina más fuerte, por ejemplo, no sé, ya medicinas que contengan penicilina, que sean, entonces quiere decir, es una enfermedad más fuerte, necesitan una medicina más fuerte. Y cuando a alguien le dicen, necesita usted de tomar quimioterapia, y ya pues uno dice, entonces mi enfermedad es grave. Y entonces, pues va a tomar la medicina porque quiere salvarse. Hermanos, nosotros, si hubiese bastado darnos una regla, nos lo hubiese dado el Señor. Si hubiese bastado darnos una catequesis, lo hubiese hecho el Señor. Si hubiese bastado que nos digan, tienes que hacer el bien, tienes que convertirte, o sea, moralismos que muchas veces escuchamos predicar, pues nos hubiese dado eso y bastaría. Pero no, hacía falta que Dios nos entregara a su Hijo, para que Él se cargue sobre sí mi pecado y tu pecado. Y aquí podemos poner todas las cosas que no somos ni siquiera capaces de hablar, tal vez por vergüenza. Y todo eso lo carga Cristo, sí, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. La segunda lectura habla lo mismo, San Pablo, y dice, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Esto es lo que el Señor nos quiere decir en este domingo letare, que Él es, que Él nos ama y que ha venido a darnos su vida para salvarnos. Creer en Él o no creer, escuchar esto y decir es verdad, esto salva. Uno se puede quedar con la duda y decir, no, Dios no es así. Sí, uno puede hacerlo. En efecto, el Evangelio dice, el que no ha creído en él, en su nombre, pues
El que no cree ya está condenado. No porque el Señor lo condena, sino porque uno dice, no, en el fondo no me va a perdonar, en el fondo no lo va a hacer el Señor. Sin embargo, es así fuerte su amor que sana todo. El Señor nos concede en este cuarto domingo alegrarnos. No es suficiente con el haber dicho la semana pasada, hay que purificar, ¿no? Y muchos están listos con el látigo para decir, conviértanse, ustedes tienen que cambiar. No, lo quiere hacer con nosotros, con cada uno, dándonos su amor. Que el Señor les bendiga y tengan un buen domingo.